En el año 2000, lo presentó en verano, no, en el año 2020, perdón, el Ministerio de Sanidad reunió unos expertos en diversos ámbitos y elaboraron una serie de recomendaciones para los medios de comunicación en la que se nos instaba a hablar, como he dicho antes, ¿no? de manera responsable. Porque los medios de comunicación, si lo hacemos bien, podemos ser parte de la solución. Si lo hacemos mal, somos parte del problema, ¿no? Entonces, son líneas muy, muy delicadas, ¿no? En las que hay que estar... Pues, yo creo que son muy importantes las pautas, ¿no? Pero también quizá también es más importante que se nos conciencie a los comunicadores de que podemos jugar ese papel, que se nos forme, ¿no? Y que se nos ofrezca ayuda de las personas que realmente saben, ¿no? Y lo que hizo el Ministerio de Sanidad con este documento era, por primera vez, desde un organismo público como el Gobierno de España, el Ministerio de Sanidad, instar a los medios de comunicación. Hay que hablar del suicidio, hay que hablar de manera constructiva y, como decía antes, en los casos concretos, huir de todo sensacionalismo, de todo romanticismo, ¿vale? Un suicidio no tiene nada de romántico, ¿no? No debemos difundir el método. No debemos evitar al máximo todos los detalles posibles. Debemos hacer un periodismo empático, o sea, ponernos en el lugar, ¿no? En el lugar primero de las personas que han perdido un ser querido por suicidio y después de las personas que están en una situación de vulnerabilidad, que tienen cierta desconexión con el futuro, que lo están pasando mal y que esos contenidos que les llega a través de los medios de comunicación pues les puede impulsar, ¿no? a tomar la decisión de quitarse la vida, dar ese último paso. Entonces, lo que debemos hacer es evitar todos esos detalles que puedan ser perjudiciales y, por el contrario, como he dicho antes, hablar más del fenómeno de un modo constructivo para normalizar la conversación. Claro, también poner testimonios, ¿no? Que en parte en estas jornadas también esta es la intención, poder poner delante de las personas gente que hayan vivido esta situación y que la salida no haya sido esta, ¿no? O sea, que es posible otras respuestas, que es posible... ¿Cómo era esta frase que tú ponías al principio de el suicidio es una... Solución permanente a un problema temporal. Claro, es una solución permanente a un problema temporal, ¿no? Pues que hay otro tipo de soluciones, ¿no? Que el problema no va a durar siempre, que hay otra forma de vivir, pero en rostros concretos, o sea, en testigos que lo hayan vivido, ¿no? Y yo quería preguntarte, Gabriel, ya para terminar, ¿cuáles han sido las consecuencias de una buena comunicación? Como bien decía Sandra, ¿no? El efecto Papageno está menos estudiado que el efecto Werther, también fundamentalmente porque es más fácil medir lo que ocurre que de lo que no ocurre, ¿no? Pero, ¿qué efectos puede tener una buena cobertura, ¿no? o el hablar bien del suicidio? Por un lado, que evitamos muchísimo sufrimiento a las familias. Cuando una noticia o se habla mal del suicidio, publicamos imágenes, ¿no? Quizá hablamos bien del suicidio, pero publicamos una imagen de unas vías o de medicamentos o de una soga, estamos generando mucho dolor. Cuando hacemos titulares alarmistas, ¿no? Pues también estamos mandando unos mensajes erróneos a las personas vulnerables. Pero, entonces, como efecto positivo del efecto Papageno es evitar sufrimiento. Tengo aquí, era muy largo y entonces no quería resumirlo porque creo que las palabras textuales tienen mucha fuerza, ¿no? El año pasado seguro que recordaréis que hubo dos suicidios que fueron una noticia y fueron una noticia muy impactante, ¿no? en España, que fue el suicidio de dos criaturas en Salent y 2 meses después hubo también algo muy similar en Oviedo, ¿vale? Con el primer caso, yo como periodista iba siguiendo el caso, ¿no? como persona, y yo me iba alarmando, ¿no? de qué tratamiento se está ocurriendo aquí, o sea, en directos, traspasando, vamos, no solo todas las líneas rojas, ¿no? de la que marca la Organización Mundial de la Salud o el Ministerio de Sanidad, sino de la mínima ética y de la mínima decencia, ¿no? de esta personal. Y cuando acabó, a las 2 semanas, cuando acabó esa cobertura, los padres emitieron una carta, ¿no? Una carta pública que voy a leerla.
Y uno de los fragmentos que decían: el legítimo celo por la información ha provocado que, en ocasiones, se hayan publicado noticias poco veraces, infundadas, incluso contradictorias, nutridas de fuentes no siempre originarias. Esta avalancha en los medios de comunicación, dando por sentados hechos que no se ajustan a la realidad, pueden provocar incómodas situaciones, generando más dolor a la familia, contaminando la investigación llevada a cabo por la policía y, por último, politizando la tragedia. O sea, era una carta en la que pintaba la cara, ¿no?, a los comunicadores. 2 meses después ocurrió la tragedia de Oviedo. Y ahí quiero pensar que aprendimos algo, ¿no?, como colectivo, y la cobertura fue mucho, mucho más comedida. Y con lo mismo, acabó la cobertura y los padres emitieron una carta pública, ¿no? Y ellos decían: bueno, la familia y los amigos quieren agradecer a los medios de comunicación por haber informado, salvo muy anecdóticas excepciones, con veracidad, el debido rigor y, ante todo, el mayor de los respetos hacia la intimidad de la figura de 2 menores excepcionales y su ejemplar familia. Estas son 2 maneras de hacer periodismo, ¿vale? Por un lado, podemos generar más dolor, y por otro, podemos, ¿no?, actuar con respeto y que minimizar el dolor añadido que podemos crear. Y también, ya pasado al efecto papageno, ¿no?, de ir creando esa conciencia, pues poco a poco va habiendo estudios en los que van analizando que determinadas lecturas de personas sobrevivientes que han superado una tentativa, y que cuentan la realidad, cómo han superado, ¿no?, esa crisis. Como dices, el suicidio es una solución definitiva a un problema temporal. Pues el dar a conocer esos ejemplos de personas que han superado una crisis pueden servir de ejemplo, de estímulo, ¿no? Del mismo modo que cuando informamos de suicidios de personas famosas pueden provocar el efecto contrario, ¿no? Podemos provocar ese efecto de invitación. Pero el efecto de invitación también se puede dar para lo bueno. Si difundimos el testimonio de personas supervivientes, creo que ayudan a normalizar el suicidio, ¿no? Cuando damos altavoz a una madre, a un padre, a un hijo que han perdido a alguien por suicidio, creo que nos están metiendo el dedo en el ojo, ¿no?, a la audiencia, y decir: esto también te puede pasar a ti. Yo también pensaba que era una familia normal y que esto ocurría a otras personas, y no, esto nos puede pasar a todos. Y cuando cuentan ese sufrimiento tan enorme que provoca la pérdida de un ser querido por suicidio, que no me atrevo ni a acercarme porque no lo conozco, yo creo que también se puede convertir en un factor de prevención.